mayor introducción y nos da mucho gusto que estés aquí. Gracias, Margarita. Oh, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Una vez más, don Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches. Don Salvador Camarena. Leo, Gracias. buenas noches. Vaya epopeya, ¿no? Si lo ves así en retrospectiva en este momento, dices, ¿valió la pena? ¿Valió la pena la campaña, la salida de tu partido de toda la vida, la independencia, el jugártela por ahí? ¿Valió la pena? Sin duda, sin duda. Por supuesto que es un proceso muy largo, que además, si contáramos de septiembre a septiembre, pues fue un año fuertísimo en el país, un año muy importante y pues todo es integral y eso, sin duda, personalmente, pues obviamente uno crece, pero también con la gente que te encuentras, con las mujeres, con los jóvenes, con los que están dispuestos a construir, al contrario. Era por ahí, no tengo Yo nunca la he hecho una menor duda. campaña, pero siempre que he platicado con políticos y que dicen que después de una campaña te cambia la perspectiva de la vida, del país, del conocimiento. No sé qué tenga una campaña, si el recorrido por las comunidades, por los pueblos, el encuentro con la gente, te modifica emocional o psicológicamente. No sé qué suceda, pero he encontrado este testimonio varias veces. Sí, ahora, en todas las cosas, pues sabe uno encontrar todo, la ganancia y también los aprendizajes. Al final de cuentas, sí es una... Vaya, toda mi vida he estado en la política. Desde luego que he estado en muchas campañas presidenciales, por supuesto que he conocido al país en distintas maneras de ver las cosas, pero esta sin duda en la que tú encabezas es todo el tiempo estar pensando en el país, pues no es un mal pensamiento. No, sin duda. Margarita, ¿te arrepientes de algo? Con el privilegio de la retrospectiva, con ver la historia, ¿no has pensado, ¿y qué tal si me hubiera quedado en el PAN? ¿Y qué tal si no hubiera retirado mi candidatura? Por citar dos disyuntivas muy fuertes que se te presentaron, pero seguramente hubo muchas más en el camino. ¿Hay alguna fuerte de la que te arrepientes o como la canción, tengo algunos arrepentimientos, pero no valen la pena? No, pero desde luego uno puede encontrar errores y demás, pero no, yo al contrario, creo que lo que pasó fue lo que más o menos yo venía diciendo que estaba pasando en el país, que estaba pasando en el partido. Algunas cosas sí puedo decir, esta no estuvo totalmente medida. Por ejemplo, la inequidad en términos de la candidatura independiente no la había medido nadie. En desagravio la autoridad, tampoco la autoridad. Es decir, nunca se vio la inequidad hasta que empezaron los spots. Y yo no tenía más que 26 spots en toda la campaña y ellos millones. Son determinadas cosas que dices, no sé qué hubiera hecho, porque eso es difícil saberlo, si hubiera sabido esa enorme inequidad, ¿no? Pero, a ver, las dos más importantes, si mientras son actos de honestidad pública, de congruencia, pues no se arrepiente uno de esas cosas, sin duda alguna. Estamos en un año en que se cumplen 30 años del 88. O estamos, digamos, viviendo lo que algunos auguran será una nueva era. Pero concedamos que no nos vamos a reinventar de la noche a la mañana a partir de diciembre. Independientemente de buenas intenciones, igual algunas cosas funcionan, igual no. Pero Margarita, tú has estado en la política 30 años. No sé cómo presentarte esta noche ante el auditorio del Financiero, o sea, porque no sé a dónde vas, ¿por qué no nos platicas a dónde vas después de estos 30 años, en un momento donde parece que todo el mundo se va a reinventar? Has dicho una fecha muy importante. Para mí, yo soy de esa generación del 88, entonces me tocó toda la transición democrática y por circunstancias de la vida, en muchas cosas ser hasta protagonista o ser testigo casi en primera línea de esa de esa transición democrática. Por eso la palabra democracia marca mi vida y mi vida política y pues hasta lo que construyo con otras personas. Mi primer voto fue en el 88 y soy de esa generación. Y en ese sentido creo que eso también te da una responsabilidad especial, por lo vivido, por lo luchado, por lo trabajado. Y cuando me presentan, me puedes presentar como política. Ahora sí estoy, es decir, todo lo que uno aprende integralmente, porque eso de reinvertirse, a mí honestamente me parece algo medio cursi, pero se dice, y hoy es como la palabra de moda, Está de moda, sí. No, a ver, no,
lo tuyo es todo un proceso integral, lo de cada uno. El país también es un proceso integral, no tiene por qué reinventarse o partir de ello. Siempre tiene que tender a darse oportunidades, por supuesto, que también las fechas son oportunidades, son fechas también con un poco de magia para poder hacer las cosas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues hay una situación que obliga a generar nuevos caminos. Y si yo algo vi en la campaña y vi en mi equipo y vi en los jóvenes que me acompañaron, es que había un colapso de partidos y la necesidad de construir nuevos caminos y nuevos espacios públicos. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Cuál es el nuevo camino? Es un nuevo espacio público, por eso estoy diciendo, estamos haciendo una asociación. Cuando yo me retiré de la candidatura, pues no me retiré a mi casa, sino fui a los estados a hablar con mi equipo, porque una cosa es pues la reflexión que yo había tenido incluso con mi equipo cercano y con mi equipo pues central, y otra cosa es lo que yo los demás. Además hay un capital político sí. construido, Entonces no se iba a quedar ahí, ¿no? Yo realmente fui a hablar, ahora sí que aprovechando que todo el mundo estaba distraído, fui a cada estado de la República a hablar con el equipo, hablamos de la posibilidad de hacer una asociación, marqué finales de agosto y empezamos la asociación. Y es una asociación civil con vocación política, porque, bueno, Salvador, yo no tengo más que vocación política, y porque además así me ha dado la vida, pero además la gente que me acompaña requiere de esa construcción. Sí, parte de tres cosas que me parecen fundamentales. La construcción de ciudadanía, y es cultura cívica, liderazgos, foros, conferencias, que yo venía trabajando de algún modo con una asociación anterior, que era dignificación de la política, y finalmente hay valores que son infinitos, son para siempre. Y la otra, pues las alianzas con las organizaciones. Esto que me da la campaña, o que me da un trabajo de varios años con la mira puesta en un cargo, y que el cargo me hizo ver que muchas de las organizaciones sociales trabajan en cosas particulares y específicas. Seguridad, competencia, economía, valores, niños, y que faltaba a temas políticos, que así como nos faltaba la legalidad, nos falta trabajar la parte política. Entonces, sí es una asociación civil con vocación política que pretende también hacer estructura. Muchas veces las organizaciones sociales en política pública se quedan en una academia seria, en una investigación seria, pero no acaba llevándose a la ciudadanía. Entonces, esa para mí es importante, las alianzas, y una plataforma pues que fue la que se fue haciendo, obviamente, sí, durante el último año, en relación de economía, de mujeres indígenas, como yo fui presentándolo. Y ese sí es un trabajo que de todos modos la ciudadanía tiene que participar e ir opinando de lo que está pasando. Ahora, este es el punto de partida, el arranque o el antecedente para un partido político. Mira, puede serlo, porque también con vocación política pues se explora todo, y seguramente se explorará esa posibilidad. No es tan sencillo, la verdad, pero puede serlo. Y sí creo que es importante que la asociación se plantee la posibilidad de cómo influir de tal modo que puedas acceder o ejercitar el poder, y pues la tarea constante de vigilar el poder. Y sí está en el horizonte, es decir, yo supongo acceder y ejercer. Ejercer. Y ahora tú puedes generar liderazgos que permitan decir, pues Claro, esto, claro, y que salgan de ahí, por supuesto, salgan de ahí. formar cuadros, etcétera. Pero para la participación en procesos electorales, Puede según la ser. ley, solo se puede de dos formas, o con partidos o de independientes. independiente. Pero la verdad, y eso puedes trabajarlo y con el tiempo, ¿no? Antes de que te retiraras, de que tu candidatura ya no fuera parte de la competencia, el capital político que tenía Margarita Zavala era superior al que al final tuvieron varios partidos, incluso los que sí mantuvieron registro, más allá de los que lo perdieron. Y en la misma línea que planteó Leo, es un capital político, no sé si estés consciente, que eventualmente podría diluirse. O sea, hay una circunstancia donde Margarita Zavala tiene un enorme valor por lo que significó para mucha gente en este proceso
electoral y desde antes del proceso electoral. Y tiene que encontrarse el momentum. ¿No será que cuando piensas quizás se pueda convertir en el partido en el futuro, se pueda perder esas circunstancias si en el 2024 o 2023 dices, bueno, sí, vamos a conformar un partido, pues quizá ya ese capital se diluyó? Bueno, las circunstancias genera un capital político que nadie es dueño, aunque se sientan dueños de la voluntad de los ciudadanos. Díselos porque hay unos No que es sí se sienten. cierto, no es cierto. Los ciudadanos van respondiendo, se unen y vaya. Y van cambiando de van opinión los cambiando de ciudadanos opinión también. y no eres dueño de los Retiran el ciudadanos. capital y lo prestan. Por eso Claro, para mí era claro. importante generar una asociación, porque ya no es en torno a una persona, sino en torno a ideas y a estructura y desde luego tiene que pasar así. Pero yo sí Pero creo de las circunstancias. en términos de los tiempos, lo que dices es, esto tendrá que madurar o vendrá un proceso de maduración de esta organización para ver si se convierte o no en un partido. Puede ser. Pues lo que para mí es importante, sí, genera los liderazgos, genera la estructura, trabájalo. Finalmente, son las personas que me acompañaron en temas de libertad, de construir un camino para el país, de amor a México. A lo mejor la circunstancia no ayudaba porque no había segunda vuelta, porque decían, podía ser la mejor, pero pues no va a ganar. O sea, es muchas cosas que estuvieron durante el camino. Ahora, ¿qué nos enseñó, por ejemplo, lo que decías de los partidos políticos? Pues la elección nos dijo, primero, las encuestas sí sirven, o sea, sí muestran. Segundo, bueno, para mí en lo personal, pues la enorme inequidad a la que ni la autoridad estaba preparada para ello. Las alianzas a nivel federal, pues no sirven tal cual como las hicieron, porque en primer lugar se generó un megapaquete de cada alianza, pues absoluta, yo creo que antidemocrático, no es que haya habido la intención de hacerlo, pero en cuestión de dinero y después de televisión fue unos megapaquetes enormes, totalmente exponencial a nivel nacional, de tal manera que solo veíamos a los candidatos a la presidencia de la República. Por eso cuando me decían, ¿qué sorpresa fue en Cascada? No, pues ¿cuál es la sorpresa? Si solo estaban ellos. Por ese tipo de alianzas. La otra es que el partido grande, el partido cabeza, se comió a los otros, por lo mismo. A muchos les hubiera convenido ir solos, les hubiera dado más solidez. Y a los ciudadanos les hubiera convenido también, tendrían más claro por quién. ¿En por quién piensa ahí? ¿En el votar, PRD, sí. por ejemplo? O en el... Todos, PES, PANAL, todos podrían haber conseguido Pero mucho hubieran más. desaparecido, como, bueno, ¿Quién sabe? el PES... ¿Quién Yo no sabe? creo que el PES hubiera 2.5. articulado una candidatura presidencial. No sé si el ¿De Verde tal vez... 2.5? ¿En una de las 3 elecciones? Yo creo que sí. Margarita, yo creo que estos meses parecieron, desde mi punto de vista, el ojo del huracán. No sabemos qué va a pasar. Ah, sí, una incertidumbre. Una incertidumbre clara en esto, sí. en los medios, en los partidos que desaparecen, los pesos específicos en el Congreso. Pero quizá tengamos algunos indicios de lo que puede pasar. Un presidente muy fuerte y que va a querer ejercer esa fuerza. Es decir, un presidente avasallante, con todas sus consecuencias. Una oposición muy débil, por lo pronto se puede avisorar, Sí. o muy fragmentada, y luego muy desacreditada. Yo ya quiero ver el liderazgo de Osorio Chong como priista en la oposición, o el de Moreno Valle como panista. Y ya del PRD ¿Es ni me panista ocupo. ese señor? Está en el PAN, que es una cosa distinta a ser panista. Si no, ahí está Margarita. Si no, ahí está Margarita. Mi punto es, quizá tu diagnóstico sea correcto. Hace falta construir ciudadanía. Hace falta más organizaciones que estén promoviendo la Y ciudadanía. también oposición. Y oposición. Pero hace falta también ideas claras frente a una agenda que va a querer ser única. Y ahí no sé si... son un par de preguntas. No sé si tú vienes a pretender, lo cual sería legítimo, pero es pregunta, establecer una agenda de la que solía ser del PAN, porque el PAN ya no puede enarbolarla, porque ya no tiene credibilidad. Una agenda de que los ciudadanos decentes tienen un lugar en la discusión pública, de que se puede tener espacios frente al poder en donde se generen comunidades muy claras que no son iguales en Yucatán que en Sonora y que son legítimas, por poner dos ejemplos. Una agenda del PAN de hace 60 años que yo creo que el PAN ya no puede reclamar y que tendría que alguien reclamar, alguien, no sé si ustedes. Y la segunda pregunta es, si cuando digo ustedes, también digo Felipe Calderón. No quiero ser, y quiero ser muy puntual, creo que hay injusticia cuando se te juzga por ser pareja de quien eres, pero también creo que hay injusticia si no se te juzga
completa con quien ha sido en un proyecto político. Entonces, que nos ayudes a diferenciar en este nuevo nosotros, ¿dónde está el expresidente Felipe Calderón? Bueno, En su biblioteca. no, ahorita está en una universidad de Estados Unidos que le pidieron una estancia allá. Pero, a ver, una parte es, sí, ante el colapso de los partidos y ese acomodo de intereses que en algunos casos hasta te cisca, hay la necesaria construcción de nuevos espacios públicos, y lo digo en plural, porque yo también estoy convencida, y así fui formada y educada en términos políticos, de que la democracia requiere la pluralidad y la ciudadanía, para ser demócrata, requiere de la inspiración de distintas fuentes de pensamiento. Entonces, nuevos espacios públicos, uno de ellos es este, y no tengo la menor duda de que frente a este colapso de los partidos, por la incongruencia, por la falta de solidez doctrinaria, por la incongruencia entre estatutos, solidez doctrinaria, incluso por por la comportamiento general, por esa falta de reconciliación con la historia del partido, del país y hasta de sus propios gobiernos. Todo eso sí hace que se generen nuevos espacios. Igual Morena, el propio reto que tiene de caer en la cuenta que es un partido político y que es un partido político en el gobierno, y que resiste, tiene que darle como que perdón, no esencia, sino dignidad al Congreso, por ejemplo. Ese es unos retos que tiene. El PRI, pues ya le dijeron que hasta se cambie de nombre si quiere medio salvarse. No lo digo yo, sino un distinguido. Pues. Esos retos pues están generando una dinámica que se pierde y que hoy es necesaria una revitalización de la sociedad civil. Ahí estoy yo metida, porque así estoy convencida que se participe y se ayuda a México. Y en cuanto a lo de Felipe, no, vaya, para mí es natural que se haga la asociación. Que se haga la asociación, pues además me cae muy bien. ¿Pero está en esto o no está en esto? Mucho, pues, sí. ¿Está en esto o No, no pues está en bueno, esto? ahora, yo la verdad, en esta asociación para mí me era muy importante despersonalizarlo hasta donde se pueda en lo mío, para generar un proyecto alrededor de ideas y de propuestas, y empezarle a darle certidumbre a la propuesta o a la oposición. ¿Él participa? Bueno, sabe, por supuesto, pero ahorita tiene muchos compromisos internacionales, y desde luego para mí es importante que él revise la parte con respecto a Acción Nacional, ¿no? Pero no para atender sí, ya lo convenceremos. Sí, ya lo convenceremos. Muy bien. Sí, no, bueno, la verdad es que obviamente Déjanos me hacer apoya. una pausa aquí, y ahora vamos a entrarle, ya lo planteó un poquito Salvador, pero del PAN ni migajas. Mensajes, es Margarita Zavala, regresamos enseguida. ¿Y el PAN? A ver, el PAN tiene sus retos, sus propios retos. ¿Qué es lo que le falta y de lo que vimos? Y no es un asunto solo del 1 de julio. Una solidez doctrinaria, una congruencia en su vida política. Entonces, desde hace tiempo se anularon los órganos democráticos, la discusión, el debate. Y bueno, y si alguna duda me quedaba, pues en estos días aparecieron unas fotos, ¿no? y unos conceptos de planilla de unidad que pues es parte ya de otro vocabulario, pues ya también habrá que entender que así es eso, ¿no? Y a lo mejor, pero digamos, en la parte inmediata no hay esa solidez doctrinaria, no hay un estatuto de acuerdo a ello, no hay una vida política de acuerdo a ello, y tendrá que resolverlo. Me parece que lo está resolviendo como viene resolviéndolo, sin anulando la parte democrática, que es algo fuerte para un país que tenía en el PAN ese punto de referencia. Tiene que reconciliarse también con su propia historia, con sus propios gobiernos. Tenía una
primera generación de gobernadores fuera de serie, a la que sigue sin voltear a ver. Entonces, Y una segunda deplorable. Sí, unos más que otros, pero los ciudadanos no pueden esperar a ver si algún día una Asamblea Nacional vota contra sus propios intereses. Entonces, los partidos políticos son instrumentos, nada más. Y aquí hay un instrumento político, es una asociación. Y bueno, con el tiempo, en una de estas ya hay milagros y eso, pues sí. Sí. Pero lo que yo quiero decirles es, tiene su propia vida, la respeto, tiene su propia dinámica. Lo que estoy viendo, pues no es, es congruente o consecuente a lo que ha venido pasando. Y que bueno. Pero sigue que siendo arregle. para ti un referente, es decir, hoy Sí. piensa en el PAN como una escuela de formación, de valores y de hacer política que No, bueno, hace te mucho dio que no se muchas hacen cosas. ni siquiera cursos, pero no, claro que es un punto de referencia y es indispensable en la historia del país y en la historia democrática Pero del cuando país. tú piensas en esta nueva asociación, ¿qué lleva por nombre? Libertad, responsabilidad democrática. Ahí está. Piensas en valores del PAN, estructuras del PAN, principios del PAN, es decir, es un Sí. referente, ¿sí? Cuando yo hablo, porque no son propios del PAN, son en sí pues doctrina humanista, ¿no? Claro, claro. Entonces cuando yo hablo de libertad y que la libertad es una... Sí, son valores universales, Sí, ¿no? y lo Son- da la propia dignidad a la persona humana. Claro. Y la libertad no es sin límite alguno, sino es Con necesaria la responsabilidad y responsabilidad, con porque leyes, si no claro. la anula. Y además democrática, pues bueno, pues sí, claro. Claro. Una parte demócrata implica respeto a derechos humanos, respeto a la libertad. Sí manejo por eso junto los dos valores de libertad y responsabilidad para decir libre, porque no es el único valor, pero sí creo que puede estar en riesgo ante un poder ilimitado. Claro, pues Es sí, que lo por que eso, decía un claro. poco Salvador. Y no es el único valor, pero es el que te permite luchar por los otros. Desde ahí. No convendría al revés, matar al PAN, que tú dijeras, es que el PAN ya no sirve, por una sola razón. El genio no se puede volver a meter a la botella. O sea, eso ya no existe. Sí, yo lo veo muy difícil. O sea, pero una no soy cosa es yo que la inspiración, los Claro. fundadores, las ideas sean vigentes. Son valores que en el siglo Que XX... no son ni propios, pues, exacto. Y además que mostraron, por supuesto, una aportación democrática invaluable, es decir, hoy, para lo que vivimos en las últimas décadas del siglo pasado, quizá el principio de esto. Pero si no matas al PAN, no tienes un espacio, porque así como el capital político, decía Enrique, pues es prestado, también es finito. Y se anda buscando dónde acomodarse y quién le hable y le diga las cosas adecuadas para el momento que se está viviendo, y entonces se manifiesta, no hay misterio. A lo que voy es, habiendo sido una panista clásica, habiendo creído en esos principios y creyendo que son vigentes, no entiendo tu condescendencia con las prácticas actuales, no con el PAN, que a lo mejor tienes cariño con la institución, sino con las prácticas actuales de los panistas son líderes. imposibles, sí. Y que dices, pues eso ya no fue. Vénganse para acá los que crean en eso. Pero ya, eso ya lo veré, tienen un proceso que yo sí quiero respetar. Lo que pasa es que cada vez que los días pasan y digo, pues no está pasando nada de lo que yo me hubiera imaginado distinto, ¿no? Realmente, pero que sean los panistas los que lo decidan. Entonces, en ese sentido, yo ya tengo un camino, ya estoy ayudando a construir un camino nuevo. Y sí te voy a decir lo que me llega a pasar. Es como anécdota. Pero es una señal importante. Digamos los que son arriba, todos somos muy jóvenes aquí, pero bueno, Claro. los que... Tú la que más. Arriba de 50 y tantos, 60, etcétera, les cuesta más trabajo decir hagamos algo nuevo. Claro. Pero los menores a mí, Están adelante, prendidos, o sea, está sí claro. estamos dispuestos a decir, vamos a echarnos 10 años, el país lo vale. 20 años, el país lo vale, vamos a echarlo. Y eso sí es una fuerza que encontré durante estos años, que es bien importante darle camino. Claro. Y para eso los conociste y para dar camino, y en eso estoy. Aparte sé que pues, está este proceso, y si algunos panistas quieren hacer el mismo proceso que yo, de hacer todo lo posible, porque yo hice todo lo posible por ser candidata de ahí. Todo, pues todo yo lo creo que hay vimos, muchos sí. que dicen yo quiero hacer todo lo posible por cambiarlo en esta. Pues adelante. Pero no me voy a meter ni voy a dar yo la sentencia. Bueno, ya hubo quien la dio.
¿Lo conoces? Sí, sí. Exacto, lo tuiteó. Hace unos cuantos días cuando se anunció la planilla de unidad, que tú no lo dijiste, pero sugeriste que era una práctica priista. Absolutamente priista. Ese es un lenguaje del sistema, ¿no? Sí, totalmente. Planilla de unidad, así para la es. gente que no lo leyó, en su Twitter, Felipe Calderón dijo, será el fin del PAN. Lo dijo ¿Compartes el juicio de Felipe? ¿Qué es lo que pasa? Otra vez, ¿no? Se ponen de acuerdo, unos cuantos dejan al lado las ideas, excluyen, porque además hay otros candidatos que ni voltean a ver porque hablan de planilla de unidad y yo, oye, pues hay otros que le han levantado la mano. Ahora, pues el panista opinó sobre eso. Pues sí. Ustedes, perdón, vuelvo a ustedes, porque hubo un equipo que trabajó en eso, en el 2006 y después, en la presidencia. Ustedes conocen muy bien a López Obrador. ¿Qué le espera a México con López Obrador? Pero yo tengo que partir que es distinto, ¿no? Que puede ser en algo distinto porque a la hora de un presidente lo que espero es que haya más sensatez y pasa. Te voy a decir algo que a lo mejor no te gusta, pues, porque es un término un poco más espiritual o religioso. Hay una gracia de Estado que cuando tú estás en un en algo con responsabilidad puedes ir cambiando, puedes cambiar algunas cosas. ¿Qué es lo que yo veo? Y no lo atribuyo a algo religioso, pero si en el camino hay como el embajador sea de que dice, no estamos en contra de la reforma energética, perfecto, ni le muevan, no están en contra de la reforma energética, ya se dieron cuenta. Resulta que el ejército y la marina, no se va a salir, no, que se va a quedar en las calles, perfecto, ni le movamos, ni siquiera se la voy a reclamar, pero prefiero eso. Prefiero sensatez al respecto. ¿Ves sensatez? ¿Qué es lo que me preocupa? A mí me preocupó un inicio de sesiones en la Cámara de Diputados, bueno, es sesión conjunta, Senado y diputados, en medio de una enorme explosión de sentimientos, que espero que sea nada más el primer día y que más se veía entre marque el revancha y demás, ¿no? Segundo, unos discursos, como tú decías, en donde los medios y ellos mismos, los discursos de la oposición, se empeñaron en que quedara claro que estaban con el presidente electo. Entonces son señales que hay que tomarlas en cuenta. Y tercero, la más importante, que es consecuencia de ello, pues en riesgo una división de poderes, que es fundamental en un país. El poder ilimitado no le conviene, vaya, ni al presidente mismo. No conviene humanamente, no conviene jurídicamente, no conviene políticamente. Y sí necesitamos que no nos acomodemos. Sí necesitamos decirnos las cosas, necesitamos hablar con libertad, proteger la libertad de expresión y dejar de darle valores a muchas cosas como los ratings o... ¿no? Señores, tenemos que proteger. Se saltaron ustedes para hablar de la cuarta porque les gana la ansia. La cuarta. Pero yo quisiera terminar el capítulo del PAN antes de entrar a sí, ya me estaba pasando. Sí, te pasaste ahí. Hoy pasaron muchas de las cosas que tú dijiste y que tú diagnosticaste en los órganos internos, en la concentración en una sola persona, en muchas cosas. Okay. Yo recuerdo ahí en algunos momentos un coqueteo del equipo de Ricardo Anaya cuando tú renuncias a tu candidatura para que te sumaras y la buscada y ansiada foto de unidad de Margarita y Ricardo con la mano alzada. ¿Se gestionó eso? ¿Tú lo negaste? ¿Te buscaron? ¿Te llamó? ¿Hubo gente de su equipo que vino a tocar a tu puerta y tú dijiste que no? ¿Eso es real o es una leyenda que va a quedar para los anales de la campaña? No, pero de entrada, pues en política obviamente y más, yo estaba obligada a platicar y claro que platicamos, pero también hay cosas muy importantes. Esto es un poco parte del capital político. Una campaña así que requirió de mucha energía, de mucha valentía, de mucha libertad, deja de pertenecerte. Entonces, tienes que ser, cada acto tiene que ser muy respetuoso de los demás. Quien te y acompaña, de lo que claro, acompañó. Y para mí creo que la mejor manera de salir impecable era así, como lo había hecho. Ahora sí, yo hice muchos videos, porque obviamente no hubo ni ofrecimientos de cargos de eso, porque yo no soy ni siquiera así, ¿no? Pero yo muchos videos apoyé, por ejemplo, a candidatos a senadores Sí, te lo del vimos, PAN, lo vimos, alcaldes. sí.
porque creo en la democracia, porque a mí me parecía congruente en las personas que creía por el momento que estábamos viviendo. Sí, tú apoyaste Y a que candidatos. cualquier otra cosa podría más bien todavía confundir más. Yo creo que es lo correcto y que el PAN Estás en tampoco paz no con insistió. eso. ¿Alguien te lo reclama de ahí adentro? No, el PAN tampoco insistió de más, o sea, no insistió así y ya, ¿no? Yo creo que también hay cosas que pasan y sabemos que no Cada quien siguió su tomar camino. otro curso, ¿no? En el tema del PAN también hay una cierta percepción que se ha validado luego de un cierto machismo. Es decir, si uno ve... Es que no es percepción. No es A ver, platícanos, está interesante. No, bueno, pues es que hay datos, ¿no? Solo ha habido 2 secretarias generales en 79 años y ha sido la misma. Cecilia. Que es la misma que fue presidente, ¿no? Sí, interina. Y luego Sí, entiendo tema que le del regatearon su cuadro foto y- en el salón de presidentes. o Ah, no ¿de sé. verdad? Sí, bueno, no la Qué querían poner. Qué bárbaro. Porque era interina. Bueno, es que se imaginaban lo que estaban haciendo y aquí ya llevamos 3, ¿no? Entonces, pues, ya lleva 3 el PAN, entonces, pues sí. No les iba a acabar se les Facebook. va a llenar. No iban a poder ni ¿no? con Facebook. Sí, tanta claro. foto de Se va a interino. llenar la monografía, así se exacto. llamaba, ¿verdad? La monografía. Total. Pero sí es machista. Sí, ahora los partidos políticos son machistas. Yo vengo de un proceso electoral en donde 9 partidos no permitieron que compitiera una mujer. 9. Que si ha habido 11, hablaríamos de 11. Pero 9 partidos no permitieron que compitiera una mujer, aun cuando habían que levantado la mano. Entonces, también, el sistema en es gran así. parte, muchas de las cosas que me ayudó, sí fue también también, a lo mejor no lo medí así, pero también fue una expresión de denuncia de es increíble que no haya habido, a estas alturas, no le hayan dejado a ninguna mujer competir. Competir, ya no digo que haya quedado, ¿no? Que fue lo que me pasa a mí y se genera la independencia. Hubo alguien en la boleta por el tema independiente. Nada más, pero es cierto que eso pasa. Entonces, por supuesto que el PAN es reflejo de ello, lo ves en las fórmulas, pues los ves en las fotos. Yo La ni digo planilla nada, pero Son puro sí, machín, pues. Y fotos así de unidad. Todos paraditos y juntitos Sí. y no hay una sola mujer ahí. Impresionante, ¿no? Sí, te da esa expresión. Ahora, no es un país machista por fuerza, no. La gente que me acompaña ya no fue machista. Por ejemplo, pero ahora tenemos esta Y la nueva verdad- composición del Congreso, ¿no? Que es prácticamente... Paritaria. Exactamente. Porque hubo... Bueno, porque se dispuso en ley, Sí, sí, no sí, porque sí. sucedió. Y luego no hay ningún coordinador. Pero también no hay tenemos el- coordinadores mujeres. Ahora ya las vi organizándose y me da mucho gusto, como para cuidado con las presidencias de comisión, no las vuelven a hacer. Claro. Es que claro. vamos a ver muchas presidentas Y- de comisión, sí, y ojalá. Y tenemos el fenómeno repetido de las Juanitas, hoy conocidas como Manuelitas es una en vergüenza. Chiapas. Es una vergüenza. Patético, ¿no? Eso. Sí, no, y no es justo, no es justo. Hay una desconexión de eso con la ciudadanía. La ciudadanía ya está en otro canal en eso, Hace ¿cierto? mucho que los partidos políticos se alejaron de los ciudadanos y dejaron de pensar en que sus candidatos tenían que ser cercanos a los ciudadanos. Eso no importaba. Tenían que ser cercanos a la cúpula, a la operatividad, a la maquinaria electoral o a la que soltaba dinero, a la que representaba tal, pero no a los ciudadanos. Y yo no me imagino en la política sin cercanía de la gente. No tiene ningún me refería sentido que la en- política sin la gente. En tu equipo tienes gente que es muy joven y que establece esa nueva agenda y esa nueva manera de decir. O sea, a nosotros no nos sorprende el machismo. Es decir, nos sorprendemos siendo machistas y tenemos que refrenarnos en una serie de taras que arrastramos hace culturales, muchos años. Así es. Nosotros, los caballeros de esta sesión. No, y a veces las mujeres sin querer Porque nos venimos de damos- paradigmas Ajá. que Reproducen- que es se han que- modernizado afortunadamente y falta mucho, pero muy rápidamente en los últimos años. Mi pregunta era de que en esa conexión que tú estás haciendo, si quieres hacer una asociación civil con el equipo que venías trabajando, ¿le parecerá marciano que a veces ocurran estas cosas y que nosotros lo hubiéramos visto en su momento como era lo normal, era lo habitual? Sí, ahora, yo sí te voy a decir, alguna vez, bueno, es una anécdota muy personal, pero iba con Fausto, con director ahora de la asociación, y le dije, ¿por qué siempre nos pasa eso a las mujeres? O sea, ¿por qué pasan sobre nosotras de esa manera? Y me dijo, porque se puede. Porque es barato, porque no cuesta. Porque no y pasa entonces, nada. No hay yo, consecuencia. para mí también eso, fueron muchas las decisiones y que me hicieron valer la pena el camino que tomé.
Ahora yo veo no solo el equipo que está conmigo, sino un equipo más extenso que dice yo me sumo, pues sin duda alguna, machistas ya no fueron, ¿no? Machistas de cultura y de exclusión a las mujeres ya no fueron, de reconocimiento a las mujeres. Ahora sí coincide con generaciones más jóvenes quizás, pero lo que está pasando es una pena, ¿no? Ahora, te van a reclamar que desde la derecha no se puede tener esa agenda tan denodadamente, porque desde la derecha se les va a complicar el derecho a las mujeres No. a la interrupción del aborto. Sí. ¿Qué piensas de lo de Argentina? Danos tu lectura de lo que pasó No, en yo Argentina estoy a hace un favor mes. a favor de la vida y la verdad no me parece que se excluya a una mujer porque piensa distinto. Porque toma una decisión diferente. Sí, O sea, es perfectamente yo sí, válido. también a mí eso es cierto. Soy mujer y además de derecha, por eso excluida por las dos cosas. No me gusta derecho, pero de derecha, pues soy mujer y a favor de la vida, por eso me excluye. Pues no, yo creo que las mujeres y en el Congreso debe haber mujeres que estén a favor de la vida y otras que no, o que mencionen eso como un derecho a decidir y estén convencidas de ello, pero y no son tienes igualmente por qué respetables. Y Es no decir- es solo es decir- respetables, sino sí, y defiende a las mujeres, y está en contra de la violencia de mujeres. Y yo he hecho en mi vida política un esfuerzo, porque estoy convencida de ello, de que las mujeres tienen que ser parte en las tomas de decisiones, en los partidos de izquierda, de derecha, y la geometría política de la que me hablen, los partidos humanistas o no humanistas, en donde sea, las mujeres tienen que ser parte de la toma de decisiones. Y no se vale que no consideren eso un apoyo a las mujeres nada más porque piense distinto en una o dos cosas. Déjanos hacer una pausa nuevamente, Margarita, y ahora sí regresamos a la cuarta para que le entremos con Ya- todo, con ¿No todo le han vigor. entrado con todo? Vigor a la- Estábamos de vacaciones. cómo Estábamos de vacaciones. mensajes, volvemos. Las noticias en contexto, análisis y polémica con los más destacados articulistas del Financiero. Al cierre, lunes a jueves, 9 de la noche. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. A ver, apuntabas ya lo que te preocupa y las señales de riesgo o de preocupación en esta nueva etapa, de esta nueva conformación, del nuevo equipo, de estas posturas a veces oscilantes, ¿no? Porque primero todo de un lado y luego una reconsideración y ahora más para acá. En fin, se vale reconsiderar, decías tú. O se vale ya sentado en la administración y ver los números y ver las cosas, decir, pues no puede ser tan así, eso sí se vale. ¿Qué te preocupa? Decías, libertad de expresión. Me preocupan libertades. Sí. Porque Concentración de poder en una porque sola. el poder ilimitado no ayuda a las libertades. Y eso cambia mucho la concepción, por ejemplo, que le doy clases a mis alumnos. No es lo mismo concebir una ley en donde tú aplicas un principio de subsidiariedad, la restricción, la necesaria, la mayor libertad posible, a decir la ley está hecha para controlar tu libertad. Cambia mucho un concepto así. Entonces me preocupa los riesgos de libertades, que siempre nos tienen que preocupar. No es por fuerza esto, porque la tentación humana está, ¿no? Segundo, me preocupa la falta de división de poderes. La división de poderes implica que no hay filtros y que O contrapesos. y contrapesos, que además no ¿Sabes al legislativo sometido? sometido y puede ser voluntariamente. Y eso me preocupa. Y yo creo en los contrapesos y en las reflexiones en los mismos poderes, independientemente que sean del mismo partido político. Esa parte me preocupa mucho y también la del Poder Judicial. Que no creas, yo siento que en estos 6 años pues tampoco fue un Poder Judicial del todo independiente muchas veces. A mí sí me preocupa porque sí son importantes
esa parte. La otra me preocupa, sí, la demagogia y el populismo. Me preocupa que el aeropuerto internacional de la Ciudad Vaya de a ser México consultado. sea un asunto a consulta pública y además hecha ni siquiera bajo las leyes. Me preocupa un exhorto de una Cámara de Diputados que dice, ahora sí que exhorto al incumplimiento de la ley y de la Constitución, cuando dice exhorto a que no haya examen. Sí, sí. Perdónenme, claro que los exhortos pues no Sí, sí. obligan. No, pero te lo dice los del La institución, poder, claro. y es desde la Cámara que te está pidiendo que no apliques una ley. Entonces, ¿qué está avisando? Denos 2 mesecitos. Claro. Y entonces ni se aplica bien, ni se van a pelear con los maestros, ni los maestros les va a importar. Es decir, pierde toda la autoridad. Eso sí me preocupa. Y yo creo que es un asunto de todos. Ahora, la oposición no es hacer imposible al otro el gobierno. Y eso es importante quedar claro. En la democracia, ser oposición es hacer el camino difícil. Es decir, lo suyo, no se trata de confrontar, pero sí de señalar las diferencias, de platicarlas, de generar un filtro necesario. Y eso puede desaparecer, no hay que desaparecerlo, no estoy dispuesta a que desaparezca. Quizás para una generación completa, Margarita, estamos viviendo una época nueva. Tú decías, nos contabas que empezaste la vida política en 88. En 97, por primera ocasión, el PRI ya no tuvo mayoría en la Cámara de Diputados. Y luego ya vino la alternancia en muchos más espacios. Pero llevábamos más de 20 años con esta alternancia. En tu perspectiva, ¿hay la conciencia del riesgo que describes? Es decir, de este sometimiento del poder de los poderes, que ya López Obrador dijo que ya no iba a ser o que no iba a ser, pero ahí está la realidad del poder de los poderes que somete al legislativo, porque es la primera vez desde 1994 que tenemos una Cámara de Diputados donde el partido del presidente tiene mayoría absoluta. En realidad es algo que, insisto, en 2 décadas, más de 2 décadas, no habíamos visto en México. ¿Hay conciencia de ello, a tu juicio? Bueno, es posible que no. Ahora voy a hacer una diferencia, que a veces digo, me preocupan los retrocesos, pero también hay una diferencia enorme que pone más en riesgo las cosas. Esa mayoría absoluta que se tiene, pues es por las urnas, cosa que no estaba en los 70. O sea, y no habíamos... Vaya, es también porque algo hemos el país, qué bueno que fue... Vivimos una elección no impugnada, porque bueno, siempre sabíamos quién la impugnaba, pero no es menor. O sea, una elección en donde salió y salió así, pues es un avance del país. Con Yo una creo que, notable mayoría, sí, claro. Lo que sea, pero sí, qué bueno que se dirimió así y no estábamos acostumbrados. Entonces, una mayoría absoluta legitimada en las urnas. Y eso también, por eso me preocupa el sometimiento voluntario, casi irracional, y me preocupa la falta de filtros o una declaración como la que oí de Mario Delgado. Habría que ver el contexto porque ahora sí que la tomé ahorita al vuelo que venía. bueno, pero no va a haber una sola coma en la reforma educativa. Sí, la voy a borrar del... Y yo decía, a ver, ¿qué no le gusta? ¿El Instituto Nacional de Evaluación Educativa? ¿No le gusta? ¿No le gusta que un Estado La se comprometa evaluación, desde no la le- sí, Constitución no solo a la cobertura, sino también a la calidad? ¿No le gusta de verdad la evaluación de los maestros? ¿No le gusta un sistema nacional de información? aquí- ¿Eso no le gusta? ¿Eso lo va a quitar? Pues cuidado. Aquí parece más, es decir, bueno, da la aquí- impresión leyendo esas declaraciones Sí. que ni siquiera han revisado el contenido de la reforma, ni los componentes, ni las cosas. Mienten cuando dicen que los maestros no fueron consultados. Pregúntenle al CIDE todo lo que el CIDE procesó en foros de consulta pública. Pero da la impresión de que como fue promesa de campaña, y lo dijo así Mario Delgado, de hecho, Sí. vamos a cumplir la promesa de campaña y no quedará ni una letra tal, será borrada, ¿no? Como si fuera un asunto de ideología o de campaña electoral, en vez de, ¿la reforma le hizo algo de bien a la educación o no? Ese creo me Y parece... sí había cosas que, o sea, yo creo que a los maestros hay que acompañarlos más, yo creo que... Sí, capacitarlos y muchas darles, cosas. claro. Pero eso de ahí a que se quita toda palabra,
Eso es una de las preocupaciones, ¿no? Es decir, esta explosión de sentimientos, esta Es un falta de honor filtros. Sí, estar con Obrador. y estar, yo entiendo la alegría, pues es bien padre ganar. Sí, Me claro, supongo que cómo no. ganar por mucho debe ser mucho más padre. Pero de ahí a que eso se convierta en una actitud desde el Congreso, desde el poder, pues Pero es inclusive vamos mayor teniendo el un poquito de riesgo. más respeto, ¿no? Coincido. Porque exactamente. si es legítimo, si es un triunfo y una mayoría legítima, Sí. pues Que entonces es el los caso. 30 millones de votos nos los van, a quienes eventualmente podamos diferir, pues nos los van a zorrajar. Es que, pero ya lo una estamos y viendo. otra ¿No has vez. Ve los debates en redes cuando surgen críticos de el tema energético o del tema así, lo que contestan los simpatizantes es: tenemos 30 millones, ¿qué no escuchaste el mandato de las... Y ya, ¿no? Bueno, Se eso acabó está bien la... para los ¿no? simpatizantes, pero para quien toma la decisión. Ahora, la verdad, Juan Landerecho Obregón, me acuerdo, y fue algo que se utilizó mucho en 88, hablaba y bueno, hasta lo expongo en clases. Una cosa es la legitimación de origen que se tiene y otra es la legitimación de ejercicio. Y esa es la tarea del nuevo Congreso, Son del cosas distintas, presidente ¿no? electo, la legitimación en el ejercicio. Híjole, casi o más importante El que la de ejercicio origen. que la de- Ahora, porque la de origen nos costó mucho trabajo en Construirla, términos de claro, democracia, claro. pero la legitimación de origen es una, la de ejercicio es fundamental para la buena marcha del país. Yo quisiera tu opinión, siguiendo en la línea de lo que se ha planteado. Demos por bueno el diagnóstico de las preocupaciones, de que nos avienten los 30 millones de votos ante cualquier crítica, observación, diferendo, desde la tribuna de la prensa o desde espacios políticos o ciudadanos. Pudiste trabajar en el país durante la etapa de la campaña y después has vuelto, ya nos contaste. La pregunta es esta. A mí no me preocupa el diagnóstico compartiéndolo. Me preocupa que no haya del lado de los críticos, de los que creemos que hay una legitimidad de origen, citándote lo que citas, pero que en el ejercicio del poder se empieza otra vez de cero y que el ejercicio del poder es observable, es absolutamente opinable. Te pregunto, ¿tú crees que hay voces y actores suficientes para decir, oye, pues es que allá tuvimos una vez un presidente emperador y varios, y de cualquier manera había políticos, actores sociales, actores empresariales, ojo, porque el video de los empresarios 2 días después del triunfo de Andrés Manuel fue patético. Hay actores que van a salir a reclamar su derecho a disentir, su derecho a opinar, su derecho a participar de manera distinta, o estamos condenados a tener una temporada muy cuesta arriba porque el sometimiento de los voluntarios es demasiado. Yo justamente es a lo que estoy llamando desde la asociación, y lo que digo es, sí se requiere estos, y lo digo en plural, nuevos espacios públicos. Y yo le pido a la gente, sí hay que ser valiente. También ser de oposición frente a esto no es tan sencillo. No, pues eres yo minoría. por eso hablo también en libre, y me da gusto la palabra, porque es eso. En tu libertad tú tienes que hacer este camino. A eso nos está llamando México ahorita. Y nos llamaba de cualquier modo. Después del 1 de julio todos teníamos la tarea de sacar adelante a México donde tuviéramos que estar. Bueno, yo creo que las grandes tragedias de los países que ahora estamos viendo y que pueden no parecerse o parecerse más o menos a México, dependen de una sociedad si se acomoda o no se acomoda. Y no tiene que acomodarse. Y los jóvenes tienen que decidir, pues construyo por aquí. Y yo por eso los llamo. Pero a lo mejor a otro le gusta, pues lo que pido es que no se acomoden. Yo quiero que un empresario, tampoco quiero que se le olviden sus propios intereses. Sí, que tampoco se suicide, pido que se suicide. absurdo. Sí. Pero que no tenga miedo a opinar, a apoyar, a participar. ¿Percibes? Le va, Exacto. ¿Hay? digamos, ¿Hay? hay preocupación, porque en medio de esta incertidumbre sí me preocupa el acomodo. Sí me preocupa. Sí da señales donde... Sectores que más bien están Y no prefiriendo... estoy invitando a hacer caminos difíciles. Claro. No. A tomar lo que crees, a salir adelante, a ejercer el liderazgo. Si son líderes, sean líderes. No se pierdan la oportunidad, aunque háganlo. Y es importante, ¿saben qué? Hasta para el presidente electo. Tú vas a jugar ese rol
esa función desde esta nueva plataforma de ser una, no la, pero habrá, espero que haya muchas en este país, muchas voces que digan, oiga, eso no está bien, o no es por ahí, o por qué no vamos escuchando otro sector, es decir, ser una voz valiente de oposición ante un gobierno aplastante. A ver, yo soy demócrata y una cosa es que tú reconozcas derrotas y triunfo y otra cosa es que claudiques en tus convicciones y principios. Y vuelvo otra vez al concepto mismo de democracia. La democracia requiere Eso. una ciudadanía que se inspire en Sea distintas contrapeso, fuentes de claro. pensamiento. Y eso no lo podemos perder. Y eso es bien importante. Y yo ayudaré a todo aquel que quiera construir un camino desde la academia, desde solo el pensamiento, desde pues esta especie de, esta asociación que es entre ideas y acción y activación y estructura, pues hacerlo así. Y espero que el Congreso también poco a poco pues vaya. No se ve. Hoy por hoy no se ve. Vamos a ver si va Oye, calentándose. O no sé. Magia. ¿No te invitó a desayunar o a tomar un café el presidente electo? No, yo Ya ves ¿Quieres que decir no estaba todavía? No. Ahora yo sí soy de las que platico con todo el mundo. Ahora sí es un camino muy distinto el que yo traigo, ¿no? Pero si se da, vas a ir y vas a platicar y le vas a decir, se da, me preocupa sí. esto. Tú tienes un camino andado y has visto conformación de equipos, no has ejercido el poder porque no has sido electa para una posición de poder, pero has estado muy cerca de ver. ¿Qué ves hoy de cómo se integra el equipo, de cómo son los mensajes? Hablaste de sensatez cuando empezamos esta conversación. Hay sensatez, ves seriedad, ves profesionalismo. Bueno, por un lado, tuve una experiencia en términos, por ejemplo, del equipo de transición de Fox. Sí. Lo que veía, obviamente, de cerca, que se ve en el caso de Felipe, que fueron momentos también muy importantes. Como diputada federal, también diputada local. Entonces, sí, son muchas cosas que estoy viendo. Sí me preocupa, no me preocupa, pero hay un hecho inédito, por ejemplo, una presencia del presidente electo mucho más fuerte Sí, la vemos todos. que sí. el que está en funciones. Y esa parte es difícil juzgarla porque son ejercicios del no poder, pero fuertes, ¿no? Y entonces son puras señales que pues, habrá que revisarle, habrá que ver si no llegan demasiado desgastados. Es difícil opinar ahorita de un gabinete, se salvo bajó algunas un poquito, cosas. Por ¿no? ejemplo, a mí sí obviamente no me gusta nada que haya representantes puros de los años 70 del PRI o de los 80 o de Que los sí hay varios de esos, Pero, ¿no? por ejemplo, pues oye, alguien que estuvo en el sistema realmente electoral, que hace caer el sistema, como en el caso de Bartlett, pues sí me dice cosas, ¿no? Sí, pues sí, eso da señales. Unas serán mejores que otras, pues habría que revisar. A lo mejor Carlos Ursúa es una gente que creo que ha sido muy bien aceptada. Gerardo Esquivel a mí es alguien que me cae muy bien. Entonces es difícil juzgar esa parte. Lo que es fundamental es que el presidente es el responsable de cada uno y de las decisiones, sí lo es. Y es parte de la justicia distributiva. Tú como ciudadano tienes el derecho a que te pongan de titular, de secretario de la función pública, alguien que sí lo haga bien. Es una justicia en donde el titular de ese derecho pues es la sociedad. Yo sí tengo derecho a que no haya negligencia y sí tengo derecho a que me escojan bien al gabinete y espero que así sea. Y si necesita hacer un cambio, lo haga antes del 1 de diciembre, pues por supuesto. Ahora se juzga en el ejercicio de las funciones, la verdad. Atendiendo a esto primero que decías, yo tengo la impresión de que inició como muy presente y luego como que, hablo del presidente electo, y luego como que guardó una agenda más de reuniones. Te fuiste de vacaciones. Eso ha de haber sido. Sí, te fuiste de Sigue estando vacaciones. muy Los que no nos Sí, fuimos de la vacaciones, próxima vez, no tenemos ese mándenle diagnóstico. mensaje, mándenle Exacto, mensaje. sí. Prende el celular la próxima vez que estés de Ya vacaciones. nos tenemos que ir. A ver, Sí, vamos a sí, ¿no? conclusiones porque dicen que ya se nos va a acabar el tiempo. Hablando de mandato, me gustaría concluir con algo. El candidato presidente electo dijo que quiere y va a quitar las pensiones a los expresidentes. Eso toca a tu familia. ¿Qué opinas de eso en concreto? Bueno, supongo que se refiere a todos los que tienen pensiones, Sí, y no sí, nada sí. más, ¿no? Entonces, pues desde luego que se tenga que revisar, es difícil opinar, salvo algo personal. Tiene otras explicaciones eso. Ahora, pues la de Felipe, pues va a
a una fundación de niños con cáncer. O sea, en términos económicos. Pero hay eso un no es gesto que le sentido. votó la gente. La gente sí le dijo, sí había un abuso. No sé si en la de Felipe, No. en la figura y el Yo creo despliegue que esas logístico cosas sí de gente se en tienen torno que a los revisar, expresidentes. Incluso hacerse ley, ¿no? Para que no sea Será- discrecional. Será mucho mejor. Ya. Sí, y en todos, ¿eh? O sea, el otro día me decían que hay rectores, hay ministros de la Corte con pensiones, pues que Sí, se revise, todos. empezando por la propia secretaria. Es decir, Todos. todos. Ese es el Hay punto. directores de organismos descentralizados que siguen con pensiones. Hay funcionarios Del Banco de México que tienen el doble de la de presidente. Es posible. Pues se revisan todas, ¿no? Sí. Sí. Margarita, pues ojalá rápido se convierta libre en un protagonista de la vida política. Qué bueno que sea asociación civil y qué bueno que se construya sólidamente. Pero te necesitamos en la política. Ah, no, yo estoy en la política. Bueno, más. A través de esa asociación. ¿no? Más. Me decía, y le pido a la gente que esté en la política. Es muy importante para el país. O sea, no te vas a ir a guardar a la academia, Pues ni ya a la lo hice. investigación. Bueno, por eso, pero para que quede perfectamente claro, vas a estar activa, presente, pública y Ahora, hablando. sí, ya en torno a algo más permanente, ¿no? Es decir, no es un asunto de Un trazo. una persona, Sino sino una parte de una organización. construcción a través de ideas, de proyectos y de mucha gente que me está acompañando y que yo quiero también acompañarla en la construcción de este nuevo espacio. ¿Tienes pronósticos de lo que pase al PAN o de lo que le pase al PRI? Yo del PAN tengo deseo que gane Manuel Gómez Morín, pero pues, los pronósticos, Indican otra cosa, claro. bueno, ya hablaremos después de esto. Muy bien. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Margarita Zavala. Yo creo que es una buena noticia para México el que refrendes tu vocación política de estar activa y de ejercer esa voz, porque aquí lo comentamos muchas veces, hay todo ese capital construido a lo largo de la campaña, pues, ni modo que luego ya se diluya o algo, hay que hacer algo con eso. Salvo que te llame Ricardo Anaya y entonces te desaparezcas 2 meses y ya, pues una cosa así. ¿Con él o qué? Exacto, de vacaciones. No, la verdad, yo sí estoy convencida de que todos estamos llamados a la participación política y cuando es necesario que cruce el caso de crear nuevos espacios, deben crearse. Yo tenía el pronóstico personal de que cuando el PAN terminara en este desastre en el que creo que terminó por la necedad del señor presidente y candidato de ser el todas mías, alguien iba a tener que llegar a recoger los restos y a rearmar un partido. Y tú eras mi candidata para eso. Bueno, no, pero no es así porque es un asunto de fondo, no solo de anécdota, ¿no? Esto lleva Tiempo y es un proceso de estructuralmente- degradación. Y eso es lo que estamos Viendo viendo, ahora. ¿no? Muy bien. Don Salvador Camargo. Muchas gracias, Muchas buenas gracias. noches. Don Enrique Quintana, gracias. Margarita. Buenas noches. Éxito. Te recibiremos en estos micrófonos muy frecuentemente, espero. Muchas gracias. Éxito, Bye. gracias. Gracias. Gracias a usted por la gentileza de su atención. La silla roja aquí a la misma hora, la